Ujú. Bien. No está de más volver a repetir lo que decíamos más básicamente para la gente que está viendo la, la serie de predicación por internet. La semana pasada fue un domingo especial para todos, para nosotros como comunidad aquí, como iglesia local. Estuve invitado, ¿cierto?, para predicar en nuestra iglesia madre en la ciudad de Curitiba, allá en Brasil. Y acá la iglesia acompañó el culto de nuestra iglesia madre a través de internet. Y en ese lugar se realizó esta ordenación al Sagrado Ministerio, que es la forma de tal vez hacer encajar en lo que ocurrió digamos, una tradición evangélica más amplia. Sin embargo, lo que ocurrió particularmente fue un reconocimiento de la ordenación como presbítero que en algún momento yo recibí de parte de la Iglesia Presbiteriana de Chile. ¿Por qué? Porque Iglesia Local reconoce la autoridad de la Iglesia Presbiteriana de Chile como una iglesia fiel a la palabra de Dios, como una iglesia fiel a los principios de la Reforma, y eso es suficiente. El reconocimiento de una iglesia que tiene los mismos fundamentos apostólicos, que tiene los mismos fundamentos reformados, que es una iglesia, como decía, fiel a la palabra del Señor, y es una forma también de hacer real aquello que declaramos cada domingo en el credo apostólico cuando decimos, creo en la Santa Iglesia Universal. Y eso es un motivo de alegría para todos nosotros porque, eh, como en la tradición reformada, las palabras particularmente en la tradición presbiteriana o las iglesias que se administran de forma presbiteriana, iglesia local tiene esa forma de gobierno también, eh, esa, esas palabras, presbíteros, episcopos, poimeno, que aparecen en la escritura, que las dice el apóstol Pablo, son palabras sinónimos para referirse solamente a una función, a una vocación, que es la vocación de pastor. Entonces, el domingo pasado lo que ocurrió fue eso, el reconocimiento, como decía Jano hace un ratito atrás, de esa instancia para el beneficio de la iglesia y del cuerpo de Cristo en todo el mundo, hasta donde el Señor nos quiera llevar. Entonces, la semana pasada a mí me tocó predicar allá en portugués, y por eso no hemos subido la predicación a internet, porque en un momento pensamos en poder subtitularla, pero es demasiado trabajo. Es mucho trabajo, son muchas horas de trabajo y lo que menos hemos tenido esta semana es tiempo, ¿ya? Entonces vamos a hacer una grabación aislada, pero solamente para que las personas que están siguiendo la predicación por internet también tengan acceso a ella, ¿ya? Así que eso sería el motivo de nuestro culto la semana pasada, que fue diferente, pero ya a partir de hoy día y de aquí en adelante ciertamente vamos a estar con nuestros cultos de forma regular. Bien, hermanos, segundo domingo de Adviento, tenemos nuestras dos velas acá. Los que ven la transmisión o la predicación grabada tienen que ver las redes sociales para ver las velitas prendidas acá. Y el Adviento es ese tiempo que nos prepara para la Navidad, ¿ya? Es un tiempo de espera, como decía Jano, un tiempo en donde nosotros buscamos que nuestros hábitos sean reorientados para poder comprender de mejor manera la encarnación del Hijo de Dios. Estamos sometidos a una sociedad que nos bombardea con otros hábitos. Generalmente son hábitos de consumo. Y esos hábitos de consumo nos están diciendo que es Navidad. ¿Ya? No escapa de eso. Pero no se espera la Navidad con el anhelo de esperar o de recordar la venida de Jesucristo, el Mesías, sino que se espera por los regalos, por la fiesta, por todo lo demás. Cosas que culturalmente no están del todo mal. Siempre es bueno celebrar. Nosotros aquí también como iglesia hemos enfatizado esas cosas, de la importancia de la celebración, de la importancia de pasarlo bien, de reír, de poder tener tiempo para poder compartir también en familia, con los amigos. Pero sin duda el Adviento es un tiempo de reflexión y espera en la venida de Jesucristo, ¿ya? Y así como el Adviento es reflexión y espera, Navidad entonces es alegría y es fiesta. Esa es un poco la idea que nos trae el calendario litúrgico. Entonces, para la predicación de hoy, que sería nuestro segundo domingo de Adviento, que fue titulada como Consuelen a mi pueblo,
yo les quiero invitar a que podamos leer Isaías, capítulo 40. Ya leímos Isaías en el capítulo 11, cuando prendimos la segunda vela de Adviento, donde se nos habla de este brote que surgirá desde el tronco de Isaí. Y ahora vamos a leer al mismo profeta Isaías en el capítulo 40. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. ¿Sí? La palabra del Señor dice así: Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y digan a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto, ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas, levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. La mayoría de los eruditos bíblicos concuerda que a partir del capítulo 40 del libro de Isaías, nosotros tenemos un nuevo énfasis en la profecía de este profeta en particular. Y es evidente el cambio de tono y estilo. Si nosotros leemos, por ejemplo, solamente el capítulo 39, vamos a ver un tono diferente en lo que está diciendo Isaías. Entonces podemos afirmar de manera bastante simple. No es necesario profundizar, hacer un estudio muy profundo sobre el libro de Isaías, pero claramente vemos que a partir del capítulo 40 hay un mensaje diferente a todo lo escrito desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39. De hecho, los capítulos, o entre los capítulos 1 y 39, lo que más habla Isaías es una advertencia del juicio de Dios por si las personas siguen poniendo su confianza en líderes fuera del pueblo y fuera de Dios, ¿ya? Fuera de lo que Dios está haciendo en su pueblo, ¿ya? Y en vez de poner su confianza en el Señor. Y entonces, desde los capítulos 40 hasta el 45, particularmente, surge la promesa de redención para su pueblo que experimenta este juicio de Dios, que pasa por este crisol y del que el profeta ciertamente había advertido en los capítulos anteriores. Y luego del capítulo 55 al 66, para completar el libro de Isaías, trata el regreso de los judíos a Jerusalén, la reconstrucción de la ciudad y la reconstrucción del templo. Entonces tenemos del 1 al 39 la palabra dura de Dios en contra de un pueblo rebelde, en contra de un pueblo que está haciendo alianzas estratégicas para poner y depositar su confianza en otras cosas, en otros pueblos, en otros ejércitos, no confiar en el Señor. Luego del 40 en adelante, lo que leímos nosotros en adelante, hasta el 45, no tenemos las promesas de redención, y de ahí en adelante hasta el último capítulo, hasta el 66, nosotros tenemos el regreso a Jerusalén y cómo Dios finalmente cierra de manera bastante completa la idea de Isaías, de presentar estas cosas a el pueblo de Dios. Ahora, si miramos más de cerca el relato, fíjense ahí, yo voy a pedir que tengan abiertas sus Biblias porque vamos a estar cotejando con el texto, ¿ya? Con la Biblia. Entonces, si miramos más de cerca el relato, llama la atención que existe, ¿cierto?, en el 41
palabras que parecieran venir siendo dichas desde antes. O sea, hay una expresión, consuelen, consuelen a mi pueblo. Por ese motivo es necesario darle una pequeña mirada al capítulo 39. Así que vamos ahí al capítulo 39, solamente para ver algunas palabras de desesperación, por un lado, de lo que presenta Isaías. Vamos a leer los versículos 5 al 7. ¿Ya? Dice: entonces Isaías dijo a Ezequías: oye la palabra del Señor de los ejércitos. Ciertamente vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales para servir en el palacio del rey de Babilonia. Fíjense en estas palabras, que son palabras de dolor, de advertencia, por una advertencia, porque habla incluso de la descendencia del propio Ezequías, que van a ser tomados prisioneros. E inmediatamente después, en el 41, aparece consuelo. Es muy interesante de que se presente de esta forma. ¿Por qué? Porque acaba de pronunciarse el juicio de Dios e inmediatamente después se manifiestan las palabras de consuelo ante las propias palabras de juicio de Dios. Eso ha hecho de que en la historia de la exégesis se piense de que del capítulo 40 de Isaías en adelante es otro autor el que está escribiendo, ¿ya? Y ciertamente la teología liberal hace fiesta y festín con ese tipo de situaciones porque manifiesta la posibilidad de no confiar en el texto bíblico. Pero justamente el hecho de que aparezca por un lado las palabras duras de Dios y el consuelo al tiro, lo único que puede manifestar es el carácter permanente de Dios. Lo que Dios siempre ha hecho con su pueblo, mantener a su pueblo bajo el peso de la ley, condenando al pueblo a través de la ley, como también lo dice Pablo en el libro de Romanos. Somos condenados a través de la ley. La ley existe para eso. La ley, como dice Hebreos, nunca ha salvado, ni jamás salvará. Entonces nos manifiesta el estado de pecado de nuestro corazón, lo mismo que con el pueblo, pero inmediatamente Dios nos presenta el consuelo de las palabras que Él trae a nosotros a través de lo que va a decir desde el versículo 1 en adelante. Y eso es lo interesante, y por eso este texto tiene que ver con el Adviento, tiene que ver con la espera, tiene que ver con esa esperanza de la venida de qué cosa, del consuelo, del Consolador, que fue prometido en este lugar. Y es interesante, fíjense ustedes allí, de que en esas palabras, ¿cierto?, que veíamos ahí de juicio, hay, contrastan con los imperativos que aparece, o el imperativo que aparece repetido 2 veces, consuelen, ¿ya? Es un imperativo en plural, ¿ya? Consuelen, y es interesante porque esa misma idea, el profeta Isaías lo repite en los versículos 3, 6 y 9, ¿ya? Como imperativos a una acción. Fíjense en el versículo 3, dice preparen. Ahí está de nuevo el imperativo, preparen. Si vamos al versículo 6, dice clama. Hay otro imperativo, clama. Y en el versículo 9 dice súbete. Hay varios imperativos ahí que vienen justamente a contrastar, perdón, a ponerle acción al consuelen, a ese imperativo que está ahí, consuelen. Entonces se pregunta tal vez el profeta, ¿cómo consolamos? Y ahí está la respuesta, preparen, después viene clamen, y al final dice suban. Y entonces ahí es donde vamos a entrar nosotros para poder descubrir justamente cuál es la relación entre estos imperativos en la palabra, y de qué manera la consolación que está siendo prometida en el versículo 1 sea más abundante que la condenación que vimos hasta la última parte del capítulo 39. Son 39 capítulos de condenación. Y esos imperativos nos están diciendo a nosotros que ciertamente la consolación es más abundante que la condenación. Eso es lo primero que hay que notar. Y esa es solamente la antesala del texto. Es un texto muy rico en ese sentido, ¿ya? Mucho más cuando la
condenación cae sobre una nación pecadora que sabía del pecado, que conocía perfectamente la ley de Dios. Entonces, parece incluso absurdo de que un pueblo a sabiendas peca y el Señor aún así lo consuele. Ahora, lo interesante es que ese consuelo no es simplemente un consuelo para tirarlo a la chuña y se acabó, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora de forma mucho más detallada. Vamos ahí al texto, ¿ya? Mantengan ahí sus Biblias en Isaías 40. De acá nosotros podríamos extraer una cantidad de cosas brutal, ¿ya? Pero esto porque, claro, tanto la lengua hebrea como el propio estilo profético y particularmente Isaías tienen una riqueza extremadamente abundante, ¿ya? Es demasiado lo que podríamos hablar sobre este texto. Sin embargo, y por causa del Adviento, yo quería destacar las palabras de consuelo, que son justamente las primeras palabras que aparecen en el versículo 1. Consuelen, consuelen. ¿Ya? Entonces nos vamos a dedicar solamente a ver el hilo conductor que tiene que ver con el tema del consuelo. Y esto justamente por lo que decía yo al principio, ¿ya? Esta sección que nosotros tenemos acá es como una bisagra, ¿ya?, entre todas las advertencias de los capítulos anteriores y este cambio, que no es un cambio que provenga ni del pueblo, no es un cambio en el mensaje que provenga de algún sacerdote, sino que es un cambio que proviene de Dios a través de la voz del profeta, ¿ya? Entonces, lo primero lo encontramos ahí en el versículo 1. Ya vamos a leer de nuevo el versículo 1. Dice, consuelen, consuelen a mi pueblo. Después de 39 capítulos con palabras de juicio, al fin aparecen palabras de consuelo. Después de 39 capítulos del libro de Isaías, primera vez que aparecen palabras de consuelo. Y es importante destacar que Dios dice, consuelen a mi pueblo. Consuelen a mi pueblo. Y el mi pueblo, no sé si ustedes ven ahí en sus Biblias, está en mayúsculas, mi pueblo. ¿Por qué? Porque está justamente hablando del pueblo que Dios escogió. Está hablando del pueblo escogido de Dios con quien hizo el pacto. Es el pueblo del pacto, el pacto que comenzó con Abraham y que a pesar de todo lo que han hecho desde Abraham en adelante, que son hartas cosas, Dios, Jehová, sigue siendo su Dios. Esto porque Dios hizo un pacto consigo mismo. Nosotros lo vemos en el relato del Génesis, cuando le dice Dios a Abraham, lleva los animales, pártelos por la mitad. En los pactos de vasallaje de la antigüedad, los dos pactantes tenían que cruzar los animales partidos, ¿ya?, como una forma de sellar el pacto, y diciendo con ello que cualquiera que rompa el pacto tiene que morir como esos animales, derramando su sangre, siendo partido su cuerpo. Pero Dios, dice la palabra, que Dios hace entrar en profundo sueño a Abraham. Ya era bastante mayor, tenía 100 años, entonces le da tutito, se queda dormido, después de haber estado espantando a los animales de rapiña que estaban por ahí dando vueltas, los carroñeros, la verdad, dando vueltas, se queda dormido, pero aún así pasan dos imágenes por esos animales partidos. Una columna de fuego y una columna de humo, que es la forma en que vemos más adelante como Dios se manifiesta a su pueblo, en forma de fuego y de humo. Entonces ahí nosotros vemos de que Dios hizo el pacto con él mismo. No con... Abraham es participante del pacto y es un beneficiario del pacto. Pero el pacto lo hizo Dios consigo mismo. Por eso, a pesar de todo lo que haga el pueblo, como decía en la predicación de la semana pasada, son profecías que no se alteran porque no tienen nada que ver con el desempeño que nosotros podamos tener. Porque son pactos que Dios hizo consigo mismo. Ahora, como decía, a pesar de todas las cosas que el pueblo hizo, Dios sigue siendo su Dios. Y ese Dios lo ha castigado. Hay 39 capítulos para atrás y van a continuar en un castigo sometidos por otro imperio. Pues después de Babilonia vino el imperio romano, que también los llevó a ellos a una especie de esclavitud distinta a las anteriores, distinta totalmente a la de Egipto, pero no un pueblo libre totalmente para adorar a Dios. No, nunca fue un pueblo libre para adorar perfectamente a Dios. Seguían sometidos en esclavitud. Sin embargo, Dios no ha excomulgado a su pueblo. Lo sigue amando, lo sigue recogiendo, lo sigue queriendo. Ahora,
Su pueblo ha sido infiel, como dije delante, al confiar en alianzas con otros pueblos. Pero el Señor no. El Señor no sedujo a otros pueblos, pudiendo hacerlo. ¿Ya? Pudiendo seducir a otros pueblos, no lo hizo, porque él ya había hecho un pacto eterno con Israel, con los descendientes de Abraham. Y entonces, por ese motivo, fueron exiliados, viven en servidumbre, como en Egipto, algunas diferencias ciertamente hay, pero ya aquí hay toda una generación y está probablemente naciendo una segunda generación en cautiverio. Han pasado unos 50 años de cautiverio en Babilonia. Partieron con Nabucodonosor, y la palabra dice que Dios usó a Nabucodonosor cuando estuvimos en la serie sobre el profeta Habacuc. Ahí veíamos cómo iba a venir Nabucodonosor. Son sometidos. Dios le dice a Habacuc, no se van a salvar, los van a invadir. Estamos en ese periodo. Fíjense, vimos a Habacuc, vimos cómo Dios le advierte al pueblo, vienen a Nabucodonosor, invaden los babilonios al pueblo de Israel, y ahora estamos nosotros acá en un periodo cercano al rey Ciro. Que el rey Ciro es el que permite la vuelta del pueblo de Dios a Jerusalén para reconstruir el templo y los muros de la ciudad. Eso lo vemos en Nehemías. Estamos en ese tiempo. Ahí está profetizando Isaías. Está mostrando ese momento que vendrá. ¿Cuándo? No saben. Pero ciertamente vendrá. Y es muy interesante cómo Dios, como les decía, los mantiene en este estado de servidumbre, pero el propósito de Dios nunca fue el sufrimiento del pueblo. Lo vemos ahí en el relato, lo vamos a explicar un poco mejor o con más detalle un poco más adelante, sino que el único propósito de Dios es la redención del pueblo a través de la purificación. Dios quiere pasar al pueblo por el crisol, quiere forjar de ellos, sacar de ellos las impurezas, y entonces por esa razón los somete a este tipo de situación compleja. ¿Para qué? Para poder manifestar que ellos son su pueblo elegido, y como pueblo elegido tienen que ser santos, como Él es santo. Entonces todo lo que no es santo hay que sacar. Ciertamente tendría que desaparecer el pueblo completo, ¿ya? Pero el tema de Dios es justamente su pacto, y cómo Él va a revelar su pacto también a través de las palabras de Isaías. Se declara su Dios, ¿cierto? Lo segundo que nosotros vemos acá, cómo Dios se preocupa del corazón de su pueblo. Fíjense lo que dice el versículo 2. Hablen al corazón de Jerusalén. La palabra hebrea para corazón es la palabra lebab, y esa palabra representa el centro volitivo de las personas. Es el lugar donde nosotros tomamos nuestras decisiones guiados por nuestros amores, por las cosas que nosotros amamos, ¿ya? Es algo que parece o pasa muchas veces inadvertido en nuestras vidas, pero es como diría el autor James Smith, como una brújula que va a sentirse atraída hacia el norte que uno ama, ¿ya? Entonces, si nuestro corazón no está puesto en Dios, ciertamente la brújula va a estar puesta en otra cosa, y hacia allá vamos a caminar. Y todas nuestras decisiones, nuestras acciones, todo lo que nosotros hagamos, lo vamos a hacer por amor a esas cosas. Sea, no sé, sea el éxito profesional, sea una vida más tranquila, sea una política pública, una política nacional que pueda terminar con, no sé, algún tipo de mal social. Eso es lo que nos mueve, ¿ya? Y de eso nosotros vemos en todos lados que ocurre así. Juan Calvino diría que es justamente la idolatría de nuestro corazón, ¿ya? El punto es que Dios acá le está hablando justamente a ese centro volitivo, a ese centro de la voluntad de su pueblo, y le dice, háblenle allí. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarle justamente a aquello que ama al pueblo, a lo que el pueblo ama. Dice, hablen al corazón de Jerusalén. Entonces, fíjense, esto también tiene una referencia a cómo nosotros nos consolamos unos a otros cuando estamos pasando por momentos de angustia y dolor.
Si nosotros queremos consolar a una persona, ciertamente le vamos a querer hablar a su corazón. A eso que por alguna razón está quebrado y que ciertamente tiene que ser restaurado, pero nosotros hablamos allí, ¿ya? A veces, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, apuntamos a las cosas mejores, a las cosas buenas. De ahí surge esta idea de que siempre todo muerto fue bueno, ¿ya? Pero tiene que ver con la búsqueda de consuelo. Nosotros buscamos que la persona en su ser, en su interior, en el centro de su voluntad, esa persona pueda abandonar la tristeza y el dolor y pueda abrazar el poder continuar con la vida. Porque al final de cuentas, si nosotros nos quedamos en la tristeza de la pérdida, no vamos a, nuestra brújula va a quedar dando vueltas. No vamos a ir hacia ninguna parte, porque nada nos va a mover. Es lo que pasa con las personas en depresión. Sus brújulas están perdidas, no tienen para dónde ir, no tienen algo que les motive en la vida. Algo a avanzar, algo para hacer, algo para llevar a cabo. No nos olvidemos de el versículo 3, 6 y 9 que nos hablaban de imperativos. Y todo eso tiene que ver con la voluntad. Tiene que ver con la voluntad. Entonces, fíjense, vamos a ver de qué manera Dios trae ese consuelo. Porque Dios está aquí haciendo o trayendo un mensaje que está muy bien estructurado, porque el mensaje de consuelo de Dios es bastante claro. Fíjense allí. Abren el corazón de Jerusalén y díganle a voces que, y ahí va a anunciar ahora el mensaje. Primero, su tiempo ya se cumplió, o su lucha ha terminado. La lucha del pueblo de Dios ha terminado. ¿Eso por qué? Porque Dios no ha abandonado a su pueblo para siempre. Dios no abandonó a su pueblo. Segundo, fíjense, díganle también que su iniquidad ha sido quitada. O sea, su pecado fue perdonado. ¿Eso por qué? Porque Dios es un Dios perdonador. Ya Jonás advertía, no quiero ir a Nínive porque yo sé que tú eres un Dios perdonador. ¿Ya? Entonces, fíjense, díganle a Israel, díganle, háblenle al corazón de Israel, consuélenlo, háblenle al corazón y díganle primero que su lucha ya terminó, se acabó el tiempo, ya pasó el tiempo de castigo. Segundo, que su pecado es perdonado porque yo soy el Señor, yo soy el perdonador. Y tercero, fíjense en la parte final, dice, gracias, dice, su iniquidad ha sido quitada, después dice que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. O sea, hablen, consuelen a Israel porque ha recibido el doble de la mano de Dios por todos sus pecados. Aquí no tenemos que ver el doble de forma matemática, ¿ya? Sino que simplemente esto es también una cuestión de la poesía hebrea que tiene que ver con, pensé que era yo, ¿no? Que tiene que ver con que una vez que Dios ya hizo pagar, que es lo primero que dice, ¿cierto? Su tiempo ya se cumplió, el pecado fue perdonado, Dios no pide pagos adicionales. A eso se refiere cuando dice, ya recibió el doble, o sea, Dios ya cobró lo que tenía que cobrar. Por lo tanto, Dios no les va a pedir absolutamente nada más. Fíjense cómo se está estructurando ya en Isaías la doctrina de la salvación solamente por la gracia. Ya no hay que pagar, ya no hay que hacer algo más, ya fue castigado. Eso tiene todo que ver con la doctrina de la salvación. Y eso es algo muy, muy interesante porque Isaías no solamente le está hablando al pueblo, le está hablando a la iglesia en todos los tiempos. Y es por eso que se hace interesante y prudente y necesario que nosotros podamos acercarnos a este tipo de textos. Ahora, fíjense más allá. Este consuelo de Dios tiene que ejecutarse de una manera visible. No son simplemente palabras al viento. No es que el profeta se pare y se pone a decir estas cosas y el que escuchó bien y el que no, qué pena, ¿ya? Sino que algo tiene que realizarse. Dios no solamente está entregando el consuelo, sino que también está manifestando la forma en que se tiene que realizar el consuelo. Y en ese sentido aparecen ahí, en el versículo 3, palabras que son conocidas para nosotros. ¿Ya? Fíjense lo que dice. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. La voz que clama, ¿quién les recuerda?
A Juan el Bautista, ¿cierto? Ahora, lo que es interesante en Isaías es que la voz que clama no es relevante, pero el mensaje sí. No importa quién sea. En lo que Isaías está diciendo, no importa quién sea, no dice la voz de un hijo de la tribu de, que podría haber sido una estructura profética, pero no, dice, una voz clama. Y es interesante que, como no tiene relevancia en el sentido de que no es la persona, no es el profeta el que se va a destacar por este mensaje, sino que es el mensaje. Y asimismo justamente es Juan el Bautista, el loco, el que, sí, el que comía bichos y comía miel. Es divertida en la serie de televisión de Chosen como grafican a Juan el Bautista. ¿Ya? Todo despeinado, ¿ya? Medio parecido a unas imágenes por ahí de Albert Einstein, ya cuando le piden posar para una foto y saca la lengua, esa foto, así, esa es como la imagen que colocan de Juan el Bautista. Ahora, fíjense bien, esa voz que clama, no dice quién es, de nuevo, insisto en eso, no dice quién es la voz, pero sí importa el mensaje. Y todo lo que dicen los versículos 3 y 4 son referencias para preparar un camino, ¿cierto? Preparen en el desierto camino del Señor, allanen en la soledad, en la soledad cansada para nuestro Dios, todo vaya a ser elevado y bajado, todo monte y collado, vuélvase lleno en terreno escabroso y lo abrupto, ancho, valle. Ahora, ciertamente son referencias para un camino, pero lo interesante es que este camino no es un camino para el Señor, como podríamos interpretarlo. No es un camino para que el Señor camine. De hecho, el Señor no necesita un camino. ¿Ya? O sea, Isaías no está llamando a gente a tomar palas, picotas, niveladoras, piedra. Lo que está haciendo Isaías es hablándole al pueblo de Dios. Y particularmente, ¿a qué cosa del pueblo? A su corazón. Por lo tanto, las palabras de preparar el camino son para el corazón del pueblo de Dios. No nos podemos olvidar que le está hablando al pueblo de Dios, al corazón del pueblo de Dios. Y siendo así, se trata entonces de enderezar el corazón. Se trata de allanar el corazón. Se trata de bajar esas montañas escabrosas que hay en nuestros corazones y que impiden que nosotros nos acerquemos al Señor. Y de hecho, es la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando declara estas cosas, está hablándole al corazón de la gente. Arrepiéntanse y crean. Por lo tanto, nosotros estamos aquí frente a la profecía y en Juan el Bautista estamos al cumplimiento de la profecía. El camino es el camino de nuestros corazones, el camino del corazón del pueblo de Dios, al que Dios le está hablando, al que le está diciendo, presta atención en esto, consuélate, consuélate pueblo de Dios, consuélate. Pero ese consuelo, como estábamos diciendo recién, tiene una forma. No es un consuelo que simplemente se lanza al aire y el que lo agarró lo hace propio. Y en ese sentido, nosotros vemos aquí una serie de relaciones con, por ejemplo, el obstáculo del pecado. Nosotros sabemos que el pecado altera nuestra relación con Dios. Dios no deja de ser Dios para nosotros. Dios no deja de ser el Dios de sus hijos. Pero el pecado afecta la relación. Se entrampa la relación. Se ralentiza, se pone lenta. Y parece que Dios no nos escucha en nuestra oración. Parece que nosotros no escuchamos la voz de Dios. Sufrimos más de la cuenta. No confiamos en el Señor. ¿Qué es eso? Son los montes que están en nuestro corazón. Cuando estamos deprimidos, ¿qué son? Son esos valles que hay que levantarlos, pero que están aquí, que están en nuestros corazones. Todo obstáculo de pecado, de falta de fe, lo que está diciendo Isaías es que tienen que ser arrancados. ¿Para qué? Para poder recibir al Señor. Todo lo torcido, todo lo áspero, se tiene que enderezar y se tiene que suavizar en la vida de los que son el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para prepararse para la venida del Señor. Por eso esto es un mensaje de Adviento, porque nos prepara para la venida del Señor.
Entonces el llamado de Isaías, y que es el llamado de Juan el Bautista, es un llamado a estar a cuentas con Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? De hecho, muchas veces se menciona en el momento de la cena del Señor. En muchas iglesias siempre se dice, acerquémonos a la mesa y pongámonos a cuentas con Dios. Son las palabras de Isaías, son las palabras de Juan el Bautista. El Señor siempre está llamando a su pueblo a estar a cuentas con Él. Y en el texto hay consecuencias. Fíjense ustedes allí lo que dice en el versículo 5. ¿Cuál es la consecuencia de ponerse a cuentas con Dios? Entonces será revelada la gloria de Dios. Entonces, fíjense, hermanos queridos, ponerse a cuentas con Dios va a manifestar la gloria de Dios en sus hijos. Ponerse a cuentas con Dios va a permitir que la gloria de Dios se vea, y no solamente que se vea en el pueblo y para el pueblo. Fíjense lo que sigue diciendo, toda carne le verá. O sea, la gloria de Dios, esa gloria que es tan poderosa que las personas no son capaces de experimentarla plenamente. Moisés tuvo que ser escondido en una piedra. Isaías, cuando ve la gloria de Dios, dice: estoy muerto. Esa gloria, que sería como lo hemos dicho en otras oportunidades, como tomar un cable de esta tensión, no saldríamos vivos. Pero en el minuto en que nos ponemos a cuentas con Dios, Dios revela, porque es la promesa, está ahí. Él revela su gloria en medio de su pueblo. Y esa gloria no solamente va a ser una gloria para el pueblo, sino que todos verán la gloria de Dios. Aquí podríamos esto aplicarlo también como temas escatológicos, ¿ya? La gloria de Dios se verá, toda rodilla se doblará delante de él. Pero Dios le está hablando a su pueblo, particularmente a su pueblo, le está hablando al corazón del pueblo, está en la intimidad con su pueblo. Por lo tanto, le está diciendo al pueblo de que la gloria de Dios se manifestará. ¿Y quién nos habla de eso? Juan. Vimos la gloria de Dios cuando Jesucristo vino al mundo. Insisto, por eso este es un mensaje de Adviento, porque está preparando para la venida de Cristo Jesús al mundo. Ahora, aquí hay nuevamente un algo nuevo en las palabras de Dios. La gloria va a ser vista por toda carne, y buscando referencias de esa toda carne, tiene justamente que ver con que Cristo fue revelado para todos. Y Cristo sigue siendo revelado para todos. Entonces, ciertamente, el profeta sigue, Dios sigue cumpliendo la voz del profeta. Pero ahora a través de la iglesia. Porque la iglesia es la que sigue anunciando el mensaje del profeta. Arrepiéntanse. Crean. Arrepentimiento y fe. ¿Para qué? Para que todos vean la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Jesucristo. Entonces, en la narrativa, fíjense que, a pesar de que es una poesía, ¿ya?, nos está contando una historia, por eso yo hablo de la narrativa. Y acá se le pide, fíjense en el versículo 6, dice, una voz dijo, clama, ¿cierto? Pero alguien responde, ¿qué es declamar? Entonces, fíjense, la orden es dar voces, ¿ya? Hay una traducción por ahí que dice prorrumpe, ¿sí? Que es una expresión para hablar de manifestar, con dar voces, ¿ya? Pero fíjense cuál es la orden y qué es lo que hay que clamar. Lo que hay que clamar, lo que hay que gritar a todos los vientos es la transitoriedad de la vida. Es la transitoriedad de la vida. Todas las referencias que hace ahí, fíjense, respondió, toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Y en el 8 dice, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra no puede permanecer para siempre. Todas esas referencias sobre todo cuando dice, el aliento del Señor sopla sobre ella,
nosotros vemos que el aliento del Señor trae vida, ¿ya? En la Biblia. Entonces parece raro que diga acá que el aliento del Señor sopla sobre ella y se seca, ¿sí? Ciertamente es un texto, como yo decía, poético, y acá se está haciendo referencia, por lo que vamos a ver después, cuando habla del pastorado, ¿ya? De los pastores, ¿sí? Está haciendo referencia al trabajo de los pastores, que pastoreaban ovejas, ¿ya? Esas ovejas que son tan ricas al palo, ¿ya? Los corderitos al palo. ¿Por qué? Porque los pastores tenían que buscar los pastos verdes, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos Salmo 23, ¿sí? En delicados pastos me la descansar. Pero existe un fenómeno, y aquí estoy leyendo sobre esto, existe un fenómeno en Oriente Medio que se denomina los vientos sirocos. Los vientos sirocos. ¿Qué son los vientos sirocos? Los vientos sirocos vienen desde el Sahara, soplan a través del Mediterráneo y llegan a toda la región del Mediterráneo y toda la parte de Egipto, Israel y todo ese codito que queda ahí del Mediterráneo. Entonces, fíjense, ese viento, y en la cultura hebrea, los vientos se mueven por la orden de Dios. Y ellos sabían de ese viento, y ese viento era súper pernicioso para ellos, tanto para sus cultivos como también para el ganado. Porque se moría el pasto, ¿por qué? Porque esos vientos destruyen la vegetación, secan la vegetación, secan el pasto. Ese viento seco que viene del Sahara absorbe toda la humedad de las plantas y las plantas se mueren, ¿ya? Y vienen esos vientos que no solamente son secos, sino que también vienen con altas temperaturas. Entonces, incluso las plantas más fuertes y resistentes se marchitan. Entonces, fíjense la referencia. Él dice que el Señor nos está pidiendo que proclamemos la transitoriedad de la vida, de que la vida es frágil, de que viene un viento y nos lleva a la vida, de que nadie tiene la vida comprada, por más esfuerzos que hagamos. Somos transitorios. El versículo 7 es súper claro. En verdad el pueblo es hierba, fíjense. Al final del 7. En verdad el pueblo es hierba. O sea, la metáfora es súper explícita. No hay que buscarle muchas vueltas. Dios le está recordando la mortalidad y la fragilidad a su pueblo. Ustedes son mortales. Ustedes son débiles, son frágiles. Son tan frágiles como el pasto que viene este viento y lo seca. De hecho, también lo dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios manifiesta la misma idea de que las personas somos como nada, como una especie de vapor que se va. Y el propio Señor Jesucristo también lo vuelve a decir, que somos justamente como hierba que se muere, como pasto que se seca. Entonces, fíjense, el Señor viene hablando de consuelo, por un lado, nos viene mostrando cómo va a ser, nos viene animando, pero nunca deja de recordarnos sobre nuestra debilidad, sobre la transitoriedad de la vida, sobre el hecho de que somos frágiles y de que ciertamente necesitamos a Dios. Y es muy interesante porque también aquí hay un contraste fuerte con toda la prosperidad que había tenido el pueblo hasta antes de ser invadidos por los babilonios. Prosperaron mientras sirvieron fielmente al Señor. Pero sin estar aferrados al Señor, cualquier esfuerzo por prosperidad va a fracasar. Va a fracasar. No hay posibilidad. ¿Por qué? Porque el pueblo está haciendo pactos con otras cosas. No está confiando en la providencia de su Señor. No está confiando en cómo el Señor los cuida. Entonces el Señor dice, no se olviden de que yo soplo y ustedes se mueren. La vida me pertenece a mí. Las palabras siguen siendo duras, a pesar de que son palabras de consuelo, ¿ya? Sin embargo, Dios reafirma su compromiso con su pueblo. Fíjense en el versículo 8. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, los hombres se marchitan como la hierba, como las flores, pero las promesas de Dios son para siempre. Tiene el mismo sentido de la predicación de la semana pasada, porque es una promesa que es de Dios
para la humanidad, donde no depende el desempeño de la humanidad, para que se consiga lo que Dios prometió. No depende del desempeño del pueblo, como lo hablamos, pero ciertamente Dios va a cumplir lo que Él prometió. A pesar de que el pueblo está exiliado, ellos pueden confiar de que Dios guardará el pacto que hizo con ellos, a pesar de sus pecados. Dios va a hacer prosperar el pacto, pero los está llamando. Avísenles de todas maneras. Griten, clamen de que son débiles, frágiles y que se pueden morir. Y esa noticia, ese contraste de noticias que Dios está colocando, es lo que hay que proclamar a los cuatro vientos. Miren el versículo 9. Dice, súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas, levántala, no temas, y dile a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Esta es la noticia que hay que proclamar a los cuatro vientos. Aquí está tu Dios. Este es tu Dios. Este es tu Señor. Y hay tres cosas que quedan súper claras allí. Primero, que hay una urgencia en la proclamación de ese mensaje. Segundo, el anunciador debe proclamar el mensaje con fuerza. ¿Ya? Súbete a lo alto del monte, levanta con fuerza tu voz. Lo dice claramente ahí el texto. ¿Por qué? Porque tiene que asegurarse que todos lo oigan. Y lo tercero que queda súper claro solo en eso es que el mensaje debe ser, que el mensaje que debe ser proclamado es el de las buenas noticias. Lo repite dos veces. Sión portadora de buenas noticias, Jerusalén portadora de buenas noticias. Es una redundancia que en la lengua hebrea es común para querer destacar lo que es importante. Lo que es importante acá son esas buenas noticias. Porque Jerusalén está sentada en Sión. Entonces el profeta, hablando de Sion y de Jerusalén, está diciendo la misma cosa. ¿Cuál es esa misma cosa? Anuncian esta buena noticia. ¿Por qué? Porque este trabajo tiene que ser hecho sin temor ni vergüenza. Fíjense lo que dice el versículo 10. Perdón. En el mismo versículo 9 dice, levántala, no temas. Levántala, no temas. ¿Por qué? ¿Por qué razón el pueblo no debería estar atemorizado? Están siendo invadidos o habían sido invadidos. ¿Por qué no tienen que estar con temor? Y ahí nos va a responder ahora en el versículo 10. Fíjense lo que dice el versículo 10. Aquí está el Señor Dios, dice, miren, el Señor Dios viene con poder y con su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Esa parte que dice su brazo, gobernará por él. Aquí nosotros tenemos una imagen militar, un brazo fuerte, que es mencionado en otras partes de las Escrituras, o sea, con autoridad. El Señor viene, preparen sus corazones, anuncie de que este mensaje es un mensaje para que puedan ver de que yo estoy con ustedes, pero ustedes son frágiles, ustedes pueden morirse. Sin embargo, el que hace la obra es el Señor, que viene con su brazo fuerte. ¿Ya? O sea, no hay posibilidad de que esto falle. A pesar de que ustedes, pueblo, son tan débiles, al igual que el pasto, al igual que las flores. Pero es el Señor el que viene con su brazo fuerte. Y en esa imagen, con el brazo fuerte, el Señor lucha una batalla y toma el control de cualquiera que se opone. Por eso no se pueden avergonzar. Acá no está hablando de vergüenza como que, hoy me da plancha hablar esto. Acá está hablando de la vergüenza de haber sido invadidos. Eso es vergonzoso. ¿Y qué dice ahí en la palabra? No tengas vergüenza. ¿Por qué? Porque el brazo fuerte del Señor es el que está llevando a cabo este plan. Es el Señor el que está haciendo. Y como eso es verdad, entonces ellos pueden estar seguros de que nadie va a detener el plan de Dios. Aunque aparentemente, todavía invadidos, ese plan no se puede cumplir. Y por último, el profeta manifiesta que el Señor viene por su pueblo, por sus hijos. Por eso habla ahí, con él está su galardón y su recompensa delante de él. Ese es el pueblo de Dios. Fíjense, ellos estaban perdidos, estaban exiliados. Esa es la realidad del pueblo de Dios en ese minuto. Pero ahora fueron encontrados, fueron recuperados. Y esa es la gran recompensa. ¿De quién? De Dios. Es la recompensa del Hijo de Dios. ¿O acaso no es la esposa que va a ser entregada de su pueblo? Ese es el pueblo de Dios. Ahí está el galardón de la obra del Señor que viene. Isaías está anunciando a Cristo. La venida de un pequeño niño que nacería en un pesebre, allá, en un rincón del mundo.
en un pueblito que nadie conocía mucho y que de hecho tenía mala fama. Pero ahí es donde viene el Señor. El Señor está hablando de esta recompensa. Y al recuperarlos a su pueblo, fíjense lo que dice el versículo 11, en la primera parte. Como pastor, apacentará a su rebaño. O sea, cada una de las cosas que se dijeron, el Señor viene con su brazo fuerte, recupera a su pueblo, toma su galardón y ahora lo pastorea. Viene con fuerza, con autoridad, se impone, pero al mismo tiempo pastorea. Como un pastor apacenta. Fíjense, la palabra apacentar probablemente una de las palabras más tranquilas de toda la Biblia. ¿Sí? ¿Entendés la luz perfecta? Apacentar, cuidar. Y eso nos muestra, o es la introducción dentro del texto, de todo el versículo 11. Y en el versículo 11 nosotros tenemos tres partes o tres formas donde el versículo cierto enfatiza el cuidado de este pastor, el cuidado cariñoso de Dios con su pueblo. Fíjense, como un pastor alimenta sus ovejas, está allí. Lo segundo dice, en su brazo recogerá los corderos. Y lo tercero dice que en su seno los llevará, o sea, ahí al lado del corazón. Fíjense, los alimenta, los recoge y los carga aquí, en su seno, en su corazón. Esa imagen pastoril nos trae a nosotros la imagen de cómo el Señor Jesucristo es con nosotros. El mismo brazo fuerte, capaz de golpear con una espada y de matar a los enemigos, es el mismo brazo que es capaz de poder mostrar cariño y compasión. ¿A quiénes? A todos los pecadores que se arrepienten. A todos los pecadores que se arrepienten. Y también a todos los que han sufrido. Eso es muy interesante, me llamó mucho la atención porque al final dice, guiará con cuidado a las recién paridas. ¿Ya? Está hablando de las ovejas, ¿ya? Está todo ahí en un lenguaje pastoril. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Buscar cómo se cuida a las ovejas recién paridas. Las ovejas recién paridas se recuperan fácilmente, ¿ya? Rápido, como casi todos los animales. Paran y ya están en condiciones de cuidar, proteger, seguir vidas más o menos normales. Sin embargo, una oveja que está siendo pastoreada, que tiene un pastor, el pastor se preocupa del corderito chiquitito que acaba de nacer, ¿ya? Y para poder justamente limpiarlo, el pastor lo toma en brazos y lo empieza a limpiar, ¿ya? Le saca todos los restos de la placenta, ¿ya? Es un trabajo que regularmente hacen los pastores, ¿ya? Para dejar al corderito listo, después lo ponen de pie, ¿ya? Y hay que tiritón las piernitas, pero está ahí. La mamá cordero, recién parida, es muy, muy, muy lindo lo que ocurre. Porque cuando conoce al pastor, no le importa que tome su corderito. Camina al lado, sí. Como toda madre, ahí al lado. Pero el pastor se preocupa también de alimentarla mejor, de darle más agua. ¿Por qué? Porque tiene que recuperarse del parto. Y entonces cuando yo vi eso dije, ok, pero ¿cómo aplica eso en el texto? Porque estamos frente a un texto poético, ¿ya? Y el tema acá es que el Señor también está queriendo decirle a todos los que sufrieron dolores de parto por su pueblo, a los que parieron, a los que sufrieron dolores de parto por su pueblo, el Señor también nos va a pastorear. Y ahí están todos los profetas de la antigüedad. Ahí están todos aquellos que en algún minuto dijeron, tengan cuidado, y el pueblo no obedeció. Todos esos fracasados de la historia, el Señor los toma como una oveja recién parida y les cuida. ¿Por qué? Porque todos ellos hablaron en nombre del Señor. Y como dirían los hermanos de la cárcel, el Señor no es deudor de nadie. Y el Señor es el que les cuida. Entonces, fíjense, aquí ya vamos a terminar. El Adviento, como dijimos al principio, es un tiempo en que las palabras del profeta Isaías nos invitan, como invitó al pueblo,
que escuchó este mensaje por primera vez, nos invita a nosotros también a preparar nuestro corazón. Hablen el corazón de Israel. Nos está hablando a nuestro corazón, ¿para qué? Para recibir al Señor. Estamos esperando que viene Navidad. En 3 domingos más vamos a celebrar la venida del Mesías, la venida del Señor. Y entonces, así como Isaías anunciaba la venida de Cristo, la estación del Adviento nos anuncia que en la narrativa, en la historia de Dios, los efectos de la caída son limitados por el propio Dios, porque Dios mandó a su Hijo para restaurar la naturaleza caída, el cosmos caído por causa del pecado del hombre. Sin embargo, somos constantemente convocados a allanar el camino de nuestro corazón. ¿Para qué? Para recibir al Señor, para recibir su instrucción, para recibir su reprensión, para recibir su amor, su cariño, su afecto, su preocupación por nosotros. ¿Y cómo podemos hacer eso? A través de una espiritualidad activa. Fíjense, ¿se acuerdan de los 3 verbos en imperativo? Eso habla de una espiritualidad activa, de que nosotros tenemos que hacer algo. ¿Y cómo se hace ese algo? Arrepentimiento y fe. La palabra de Dios siempre nos habla sobre arrepentimiento y fe. Nuestro pecado ya fue perdonado. En Cristo Jesús nuestro pecado ya fue perdonado. No importa si es un pecado que tú ni siquiera todavía ni siquiera sabes que lo vas a cometer. Pero la palabra de Dios nos asegura de que Cristo murió una sola vez y para siempre. Esa es la certeza de la seguridad de que Cristo nos perdonó, de que Dios nos perdona en Cristo nuestros pecados. El Señor ya nos rescató con brazos fuertes y amorosos en la obra perfecta de Jesús en la cruz. Y a pesar de que a veces el Señor permite que suframos, a pesar de que a veces Él sopla esos vientos del desierto hacia nuestras vidas que parece que nos van a secar la vida, la buena noticia se sigue proclamando. Aquí está tu Dios. Aquí está tu Dios que te carga. Aquí está tu Dios que te coloca al lado de su corazón. Aquí está tu Dios que te conduce con amor, que te guía con ternura. Entonces, la invitación del Adviento hoy día es a que allanemos el camino de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que veamos la gloria de Dios, para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Ciertamente, las disciplinas espirituales son ese camino activo para poder allanar el camino de nuestro corazón y poder ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Sabemos de que las disciplinas espirituales no son virtud en sí mismas, pero ellas nos colocan en el lugar en donde nosotros debemos estar, y que es delante de la presencia de Dios, donde podemos nosotros allanar el camino para que el Señor entre en nuestras vidas de forma definitiva. Les invito a que podamos orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, palabras de aliento, de consuelo, pero también, Señor amado, son palabras que nos invitan a estar siempre alertas, de forma activa, con una espiritualidad activa, Señor, buscándote a ti para poder, Dios amado, poder manifestar la gloria tuya en este mundo, a través de la obra que haces primeramente en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, a dejarnos tomar en brazos, a dejarnos, Señor, cargar al lado de tu corazón, para que podamos, Señor amado, vivir este tiempo de espera, ahora una segunda espera, que es la espera por la segunda venida de tu Hijo Jesucristo, donde ya no van a haber más vientos cálidos que puedan apagarnos o marchitarnos o quitarnos la vida, porque vendrá la propia vida a habitar entre nosotros una vez más, y esta vez será para siempre. Bendito Señor amado, seas tú por la obra que estás haciendo en nosotros, y prepara siempre nuestros corazones para la venida del Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.